Mis hermanos, muy bienvenidos sean todos a otra entrega más. Seguimos avanzando en la serie El Evangelio de la Serpiente. Ahora con la continuación de los tres temas anteriores. Recuerden que en el video anterior, en la clase anterior, les habíamos explicado que este tema corresponde a una serie de tres dentro de la serie, que es la bestia. ¿Quién es la bestia de Apocalipsis 13? ¿Qué es la marca de la bestia? Y en esta ocasión vamos a ver quién es y de dónde vendrá el anti-Mashiach. Este personaje tan enigmático, tan misterioso, tan polémico, dentro de muchas doctrinas, dentro de muchas interpretaciones y visto desde diferentes panoramas a lo largo y ancho de lo que podemos llamar la cristiandad, todas aquellas personas que tienen su fe en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo como muchos lo conocen, y que han centrado o han girado sus expectativas del futuro alrededor de este personaje, el anti-Mashiach, o como comúnmente se le conoce, el anticristo. ¿Quién es y de dónde vendrá? La respuesta a esta y muchas otras interrogantes se hallan escondidas en las Escrituras, como ya lo dijimos anteriormente. La Escritura se interpreta a sí misma. La Escritura se interpreta a través del contexto literario y en base al contexto histórico de cada uno de los libros de la Escritura. Ha sido sellada hasta el tiempo del fin. Así es que vamos a proceder a desvelar estos secretos que Yahweh solamente comparte con sus fieles siervos, los profetas, para instruir y advertir al pueblo. La correcta comprensión de este tema puede ser absolutamente vital para la supervivencia de la misma, de usted y de sus familias. Más importante aún, puede afectar o no hacer posible ser parte de la primera resurrección a la segunda venida del Mashiach. Cumplir con su papel en el reino de Yahweh. Debemos comprender en dónde y entre quiénes estamos viviendo, así como dónde se ubican los descendientes de las tribus en la diáspora para poder conocer estos misterios. Yahweh nos ha dado una clave, la verdadera entidad de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Así es que esté atento, porque aquí vamos a ver quién es y de dónde vendrá el anti-Mashiach. Dentro de este polémico tema surgen muchas preguntas, como las cuales pudieran ser: ¿nos revela la palabra santa de Yahweh algún detalle para resolver este tema? ¿Será europeo el profético y final anti-Mashiach? ¿Será acaso un líder musulmán o medio oriental? Mucho se habla, sobre todo en estos días finales, acerca de la posible identidad del final y último anti-Mashiach que se menciona en los libros proféticos. Realmente el término traducido como anticristo significa reemplazador del Mashiach. Y ese Mashiach sabemos que es Yahshua, el que murió por todos nosotros en la cruz. El término anti-Mashiach se traduce por primera vez en Yohanan Aleph, o la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y como ustedes han oído que el anti-Mashiach viene, así ahora han surgido muchos anti-Mashiach, por el cual sabemos que es la última hora. En primer lugar, veremos que aparece el anti-Mashiach, de quien tanto habían oído.
Esto, por supuesto, es el inicuo, el hombre de maldad, el hombre de pecado, del que el Sheluk Shaul o el apóstol Pablo habla y del que escribió Johanan o el apóstol Juan. Sin embargo, algunos por error identifican al anti-Mashiach como el responsable del futuro gobierno universal y del sistema político llamado la bestia en la profecía. Se olvidan que el verdadero poder detrás del trono de la bestia es Hasatán. Terribles y espantosos acontecimientos comenzarán a ocurrir ya, y ahora cabe preguntar, ¿cuál es el propósito de Yahweh en todo esto? De hecho, los eventos profetizados van realmente acelerándose en cumplimiento. Las profecías se están cumpliendo cada vez más. Cada vez que volteamos a ver el escenario mundial, cada vez que nosotros observamos las noticias, vemos que muchas de estas tienen relación con cumplimientos proféticos. Como Yahshua instruyó, todos tenemos que constantemente velar y orar. Dentro de los tiempos de esta verdaderamente horrible, corrupta y perversa generación, cada vez más vemos enormes tragedias inspiradas por Hasatán y comenzarán a sacudir a gran parte de la humanidad. El anti-Mashiach estará esperando justo detrás de muchos de estos eventos, el momento perfecto para ubicarse en el panorama mundial. En los últimos días aparecerá en la escena mundial un infame, poderoso e influyente líder muy carismático que engañará a todos. Así como lo vimos en el tema anterior, cuando hicimos referencia a cómo Hasatán fue astuto para poder convencer a Eva en el huerto del Edén y que ella quedara convencida de su argumento. De la misma manera, este influyente líder carismático va a engañar a muchas personas alrededor del mundo. Este personaje se levantará contra todo lo que es santo, contra el pueblo de Israel y contra todo lo que le pertenece a Yahweh. Él hará guerra contra los santos de Yahweh y los va a vencer. Es decir, para esto tenemos que entender los tiempos últimos en los cuales estamos viviendo en el reloj profético del Eterno que simboliza la iglesia de la Odisea, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia final. Pero esta iglesia tenía una característica muy peculiar, estaba mezclada. Yahshua dice, por cuanto tú eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia estaba mezclada, a eso se refiere con tibio. La tibieza es una mezcla entre agua caliente y agua fría. Entonces, esta iglesia está mezclada. ¿Mezclada con qué? Con sistemas del mundo que se han introducido en la iglesia, que están dentro del pueblo del Eterno. Doctrinas basadas en discernimientos, pensamientos, subjetividades, relativismo del ser humano, que lo han tratado de mezclar con las verdades escriturales y han hecho una sopa ahí. Y es lo que le dan a los hermanos, es lo que le dan a las congregaciones, es lo que le dan a las asambleas. Y es por eso que Hasatán va a venir a hacer guerra y va a vencerlos. Porque no están alimentándose de verdadero alimento espiritual, no están alimentándose con la verdad de la escritura, están alimentándose con emocionalismos. Nuevamente les hacemos el llamado para que vean la serie Fuego Extraño, que también va a estar aquí en YouTube, y entiendan a profundidad un poquito más acerca de lo que es la adoración corrupta, la adoración falsa. Y es justamente por eso que muchos van a ser vencidos por el anti-Mashiach cuando Él venga y haga guerra contra los santos de Yahweh. Dado esto, nos conviene saber o tratar de identificar con la ayuda de Yahweh y el Ruach HaKodesh la procedencia de este opositor del pueblo de Israel.
Lo primero que tenemos que ver es la estatua del sueño de Nabucodonosor. Eso es importante. Ya lo dijimos anteriormente, el Eterno revela el fin desde el principio. El Eterno no va a darnos nada nuevo que no esté en la Escritura. Olvídense de nuevas revelaciones. Aquellas personas que dicen, es que tú tienes que abrirte al Espíritu Santo para que te dé nueva revelación. La revelación ya está dada en la Escritura. Ese es todo nuestro parámetro de revelación que nosotros necesitamos. No necesitamos nuevos pastores, nuevos profetas con revelaciones nuevas, ni con ideologías nuevas. Necesitamos regresar a lo que es lo verdadero, y lo verdadero únicamente es la Escritura. Si nosotros no hacemos eso, nos va a pasar lo de la iglesia de la Odisea. Vamos a estar mezclados, vamos a estar corruptos, no vamos a estar caminando en la verdad absoluta y por lo tanto vamos a estar perdidos, débiles en la fe, y cuando llegue este sujeto, el antimasía, va a acabar con muchos. Y es mi deseo y mi anhelo que tú que nos ves en las clases en vivo y ustedes que nos escuchan a través de YouTube permanezcan firmes, permanezcan fuertes y prevalezcan al ataque del antimashiach. Regresando a la estatua de Nabucodonosor, ahí se nos indican consecutivamente los 4 reinos mundiales a partir del reino de Babilonia, siguiendo por el medo-persa, siguiendo por el greco-macedonio y terminando con el romano. Por último, el final gobierno del tiempo del fin, que consiste en 10 reinos unificados, simbolizados por los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Previo a estos antiguos reinos, lo que fue el persa, griego y romano, existieron 2 imperios mundiales adicionales, junto con el babilónico. Antes de estos reinos que nos muestra la estatua, existen 2 imperios mundiales que no aparecen en la estatua de Nabucodonosor, como ya lo vimos en la clase de la bestia, que es Egipto y Asiria. No figuran en la estatua vista por Nabucodonosor porque ya habían pasado. A Daniel simplemente se le dio una visión del tiempo que él estaba viviendo y del tiempo que él tenía que ver hasta la venida del Mashiach. No más. Esa fue la intención y el propósito de Yahweh al mostrarle el sueño del emperador de Babilonia, de Nabucodonosor. Entonces estos reinos ya habían pasado y habían sido conquistados en la época del reino babilonio, que es en la época en donde estaba Daniel. El mensaje de Yahweh, o el mensaje más bien que Yahweh quería dar a Nabucodonosor, se refería a los reinos subsiguientes a su presente imperio. Estos 7 reinos están vivos en la estatua del relato de Daniel, es decir, estaban presentes, o estaban por vivir, estaban por salir. Uno tras otro fue absorbiendo el reino que le precedía, es decir, tienes un mensaje nuevo. Cuando cae el imperio babilónico, el imperio que le sucedió, que fue el imperio persa, pues absorbió cosas y costumbres del imperio babilónico, y así sucesivamente. Cuando también aparece el imperio griego, que fue el que sacó de escena al medo persa, lo mismo. Cada uno de estos imperios fue sucediendo al anterior y absorbiendo costumbres de cada uno de estos imperios que ya habían, que estaban conquistando y que ya habían pasado. Todo esto nos concierne porque precisamente las casas de Efraín y la casa de Judá actualmente habitan dentro de ese reino, cuya cabeza aún sigue siendo Babilonia, y de donde se les manda a salir en la escritura, que nos dice, salid en medio de ella, pueblo mío, y a no participar de ella. Y porque también el antimashiach
va a proceder de ahí. Muy frecuentemente hemos escuchado decir que Napoleón, Mussolini, Joseph Stalin, Adolfo Hitler, Saddam Hussein, inclusive presidentes de Estados Unidos como George Bush, Barack Obama, eh, Donald Trump y actualmente John Biden, son figuras del antimesías o del anticristo. Y curiosamente ninguno de ellos fue o es un líder religioso prominente, sino más bien son o fueron figuras políticas con ínfulas de grandeza y de poder absoluto, no más. ¿Por qué entonces tantos investigadores de las escrituras nos vienen a decir que el antimashiach que surge con la bestia será necesariamente un líder religioso cristiano o musulmán que se asociará con el falso profeta cuando en efecto sus arquetipos nunca fueron líderes religiosos? Dado que lo que revelan las escrituras, ¿no parecería más correcto concluir que el falso profeta que está asociado con él será más bien el falso líder mundial que profetiza que profetiza mentiras y hará esos milagros, esas falsas maravillas? Muchos hoy afirman que el Papa Romano actual, o el que tenga que venir, que algunos dicen que está profetizado para ser el último. Muchos decían que después de Ratzinger el siguiente papa iba a ser el último, es decir, Francisco, el que está actualmente. Y muchos dicen que el último papa es en verdad ese antimashiach que conducirá al mundo a la tercera guerra mundial con la ayuda del falso profeta, el cual obrará milagros portentosos para seducir a las masas incrédulas, pero altamente fanatizadas. Por internet aparecen personas serias y fanáticas que proclaman a todo pulmón que el presidente de Irán o que el cardenal romano conducirán al mundo a su clímax y al desastre final con la ayuda del falso profeta. Y hagámonos una pregunta. Rodeados por estas ideas y esta confusión, ¿podemos realmente saber quién es el antimasías? ¿Puede ser probado en las escrituras quién o cuál es el antimasías en realidad? Debemos recordar algo, mis hermanos. Los hombres tienen todo tipo de teorías sobre este tema y muchos se apoyan en algún versículo de la escritura. ¿Cómo podemos pensar que aún así podrían estar equivocados? Pues la respuesta es la siguiente. Generalmente Yahweh no revela toda la verdad en un asunto determinado, en un solo pasaje bíblico. Nuevamente, reglas de interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma dentro del contexto literario, es decir, un tema tiene que estar sostenido por varias partes de la escritura, en varios libros de la escritura, no en un solo pasaje. Porque la, la verdad, la verdad revelada de parte del Eterno está dispersa a lo largo de toda la escritura, como un enorme rompecabezas cuyas piezas tenemos que encontrar y unir antes de poder ver el resultado final. El profeta Isaías, en el capítulo 28, versículos 9 y 10, nos dice lo siguiente. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿Y a quién se hará entender doctrina? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Es así como realmente nosotros debemos de estudiar la escritura dentro de un contexto total, dentro de un contexto completo de toda la escritura y no de versículos aislados. Recientemente en un artículo que leí del líder evangélico Jerry Falwell, opinó que la identidad del antimasías será probablemente judío y que va a ser de la tribu de Dan. Lo que el señor Farrell al parecer no entiende es que la tribu israelita de Dan se separó de Judá hace miles de años y actualmente es un pueblo totalmente diferente, con otro lenguaje e identidad nacional.
El señor Farrell habrá querido decir que será israelita de Dan, no judío de Dan, que eh, no puede ser judío y pertenecer a otra tribu, porque recuerden que la tribu de Judá es de donde vienen los judíos, porque entonces si vendría de la tribu de Dan, sería un danita, así como la tribu de Leví, de donde vienen los sacerdotes, son levitas. El pueblo de Israel está dividido en 12 tribus. Todas esas 12 tribus conjuntas son el pueblo de Israel, la tribu de Israel, la nación de Israel. Y cada una de las tribus tiene su identidad propia. No hay apoyo bíblico para sostener que el antimesías provenga de Yehudá, pero sí que existe prueba en la Torá para asociarlo con la tribu de Dan. Veamos algunos pasajes encontrados en Jeremías 4 acerca del tiempo del fin. Dice así la escritura. Entonces dije, oh Yahweh Elohe, ciertamente has engañado en gran manera a este pueblo y a Jerusalén, diciendo paz tendréis, cuando tienen la espada en el cuello. Porque una voz lo anuncia desde Dan y proclama el mal desde los montes de Efraín. Miré a la tierra y he aquí que estaban sin orden y vacía, y a los cielos y no tenían luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todas las colinas se estremecían. Miré y he aquí que no había hombre alguno, y todas las aves del cielo habían huido. Miré y he aquí que la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban arrasadas delante de Yahweh, delante del ardor de su ira. Porque así dice Yahweh, una desolación será toda la tierra, pero no causaré una destrucción total. En Jeremías 8 es un pasaje paralelo al de Jeremías 4. También otra vez se menciona a Dan muy sospechosamente. Esperábamos paz y no hubo bien alguno. Tiempo de curación y he aquí terror. Desde Dan se oye el respólido de sus caballos y el sonido de los relinchidos de sus corceles. Tiembla toda la tierra. Vienen y devoran la tierra y cuanto hay en ella, la ciudad santa y los que en ella habitan. Porque he aquí yo envío contra vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento. Y os morderán, declara Yahweh. Y aún en Bereshit, en Génesis 49, dice, Jacob tuvo una visión profética del futuro y concerniente a la tribu de Dan. La describió como serpiente escondida y muy rápida, astuta y atacante. Muy parecido a lo que dice Jeremías, cuando dijo que destruirá la ciudad santa, lo que tendrá que lograr con gran astucia y rapidez. Dice la escritura, entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Dan juzgará a su propio pueblo, o sea, las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero que muerde los jarretes de los caballos y su jinete cae hacia atrás. No debemos dejar de notar que la idolatría y la fornicación característica de Dan, previo al destierro de los asirios, sigue quedando impenitente para el tiempo del fin. Es decir, la tribu de Dan no recibió castigo para esos pecados, como lo recibió la casa del norte, la casa de Israel y la casa de Judá, la casa de Judá. Recuerden que la casa de Israel fue dispersada en las naciones por el rey de Asiria, y ellos jamás regresaron a la tierra que les pertenecía. Y la tierra de Judá, la casa de Judá, fue llevada esclavizada durante 70 años a Babilonia bajo el mandato de Nabucodonosor. Y podemos observar que estos castigos fueron dados por el Eterno a estas dos casas, pero no hay un solo registro de un castigo para la casa de Dan. Y es justamente por esta razón por la que el Eterno, por la que Yahweh ha desheredado a la tribu de Dan en el libro de Apocalipsis, Revelación, en el capítulo 7. La tribu de Dan no figura entre los 144.000 del tiempo de la tribulación, dice la Escritura. Y oí el número de los que fueron sellados, 144.000 sellados de todas las tribus y los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12.000, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de Gad 12.000, de la tribu de Aser 12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manasés 12.000, de la tribu de Simeón 12.000, de la tribu de Leví 12.000, de la tribu de Isaacar 12.000,
De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Como podemos ver, Dan no figura en la tribu, en la bendición de los 144,000. Y todavía en el profeta Amós, en el capítulo 8, se adjudica a Dan una especial maldición a los que idolatren al Dios de Dan en el tiempo del fin. Dice así la escritura: He aquí vienen días, declara Yahweh Elohe, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. Y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra de Yahweh, pero no la encontrarán. Los que juren por el pecado de Samaria y digan, viva tu Dios, oh Dan, y viva el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Como hemos visto, hay bastante evidencia enlazando a la tribu de Dan con la destrucción y pecados graves en el tiempo del fin. Y casi no es así con ninguna otra tribu, excepto con Efraín. Pese a toda esta evidencia que indica que todavía Dan existe para el tiempo del fin, hay personas que por ignorancia o por tener el espíritu del anti-Mashiach lo niegan. Pero al igual que las demás 11 tribus, la descendencia de Dan está muy viva y coleando. Asentada mayormente en los países escandinavos de Dinamarca, Suecia, así como en gran parte nororiental de Alemania y en la parte oriental de Inglaterra, y en gran parte de Irlanda e Islandia, de donde obviamente posteriormente pasaron a poblar partes de los Estados Unidos y de otras naciones. También estos marcharon e hicieron colonias en países que hoy son musulmanes, donde se integraron o fueron absorbidos por ellos, pero continuamos eliminando posibilidades. Seguimos adelante hablando de este tema históricamente. La mayoría de los teólogos protestantes de las pasadas generaciones y sus modernos adeptos suponen que el Papa de Roma era el antimasías. De hecho, el fundador principal del protestantismo, Martín Lutero, declaró el 18 de agosto de 1520: He aquí somos de la convicción de que el papado es la sede de la verdadera y real anticristo. Esto lo declara en La fe profética de los nuevos padres, Leroy Fromm, volumen 2, página 121. Más adelante, en el tiempo, Juan Calvino, el fundador de lo que se convirtió en la Iglesia Presbiteriana, afirmó en su institución de la religión cristiana: algunas personas piensan y lo censuramos demasiado severamente cuando nos referimos al pontífice romano como el anticristo, pero los que son de esta opinión no tienen en cuenta que traen la misma carga de presunción contra el propio Pablo, de quien dice cuál es su identidad y cuyo linaje tenemos que adoptar, y brevemente muestra que las palabras de Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 no son capaces de cualquier otra interpretación que la que ellos le quieren aplicar al papado. Fin de la cita. El correcto entendimiento de este crucial tema puede ser vital para la supervivencia del creyente y de su familia en los próximos años. Cuando la vida del creyente se torna mucho más peligrosa en este mundo pagano, más importante podría afectarle al punto de no permitirle formar parte de la resurrección en la segunda venida de Yahshua, el Mesías, ni cumplir con su rol como rey y sacerdote en el reino de Yahweh. Por su desconocimiento, hermano, usted incluso podría apoyar a este malévolo personaje sin saber lo que está haciendo, por falta del discernimiento y de la revelación de la Escritura. Por esa razón es imprescindible que todos estemos en obediencia y velando y orando para que estos misterios nos sean revelados y actuemos correctamente sobre esas revelaciones que se nos sean dadas. Y es esencial que tomemos en cuenta toda referencia hecha al antimasías para llegar a la sana enseñanza y no construir una enseñanza corrupta, utilizando información parcial de las Escrituras e ignorando el restante, tan o más importante como los pasajes que estamos estudiando. Aunque la Iglesia Católica Romana está muy lejos de ser apostólica y fiel, y que toda la evidencia señale a que es justamente la Iglesia Católica Romana de donde saldrá el antimasías, no existen pruebas para concluir y sostener de forma irrefutable que el papado
o que del papado saldrá el antimasías, que también es llamado por el apóstol Pablo el hombre de pecado o el hijo de perdición. El papado más bien podría ser un falso profeta que de una forma u otra podrá estar también estrechamente asociado con el antimasías, pero no ser el antimasías directamente. Porque como estamos viendo, el antimasías no va a salir de un reino, de una ciudad o de un estado de Occidente, sino que va a salir justamente del trono de Satanás, el trono de Hasatán. El trono de Hasatán, como se lo dijo a la iglesia de Pérgamo, el mismo Yeshua, dice, yo sé dónde tú moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Y dónde es donde está el trono de Satanás? ¿Dónde es donde estaba la iglesia de Pérgamo? En Turquía, el territorio que hoy pertenece a Turquía. Hemos estado viendo que los turcos nos han estado siguiendo a lo largo de estos 3 últimos temas que de los cuales hemos estado hablando. Muy posiblemente Roma pudiera ser el falso profeta que va a preparar el camino para la religión mundial. El papado está preparando muchas situaciones. La última encíclica del Papa Francisco, donde habla de la ley dominical, donde habla acerca de que el domingo sea oficialmente reconocido como el día de adoración universal, el día de adoración general para todas las religiones del mundo, y esto con el pretexto de contribuir o luchar en contra del calentamiento global, darle un respiro al planeta, un día de descanso universal, para darle supuestamente él un descanso al planeta. Pero sabemos que esto tiene otros tintes, otros intereses. Si bien el papado puede ser el falso profeta, no puede ser el antimashiach. Vamos a ver cuáles son algunas de las características del Mashiach, del antimashiach, perdón, reveladas en la Escritura, reveladas en la Torá, teniendo en mente la estatua del relato de Daniel, la estatua de Nabucodonosor, y subrayando en cada oración aquí debajo vamos a hablar de esto. Número 1, su reino será un imperio revivido, pero políticamente diferente. Daniel 2, del 31 al 44. Usted lo puede ir checando en su escritura. Número 2, surgirá o aparecerá de entre una fuerte pero poco duradera unión de países. Y a 10 reinos o líderes políticos se les otorgará un poder absoluto, como lo declara Daniel 7:24 y Apocalipsis 17 del 12 y 13. Estos son los 10 reinos finales representados por los dedos de los pies de la estatua. Número 3. Arrancará o hará desaparecer a 3 de estos otros reyes o presidentes, como lo dice Daniel 7:8, 7:24 y el Salmo 33:18, perdón. Número 4. Se hará un hombre humano de carne y hueso, como dice Daniel 7 del 24 y 25. No es un robot, no es un espíritu, no es una máquina, es un ser humano en quien reside el espíritu de Hasatán. Número 5. Negociará y confirmará un tratado de paz por 7 años entre judíos y árabes. Ya lo habíamos hablado en temas anteriores, en los 2 temas anteriores, tanto en de la bestia como de la marca de la bestia. Cuando se inicie este proceso, este periodo de paz de 7 años, cuando Israel ya no esté peleando con los palestinos por los territorios, cuando ya se haga un cese al fuego, entonces comenzarán estos 7 años de tribulación. Comenzarán las 2 partes del conflicto final, la tribulación y la gran tribulación. Sabemos que este tratado de paz lo quebrará en 3 años y medio después de haber iniciado. Daniel 9:27, con la firma del tratado de paz de 7 años inicia la tribulación que durará estos 7 años, y con el quebrantamiento del pacto da inicio a la gran tribulación que durará 42 meses, es decir, 3 años y medio. Así como lo dice la palabra del Eterno, cuando oigan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Número 6. Hablará de paz
como política primordial, nos revela Daniel 8:25. Será un emisario de la paz este sujeto que será el antimesías. Número 7. Será alabado, elogiado y reconocido por los pueblos de la tierra. Así lo declaran Daniel 7:8 y 8:23. Esto es lo que esperan los musulmanes de su Mesías. Si ustedes van a las profecías del Corán, ellos están esperando al Mahdi, el Mesías árabe, el Mesías islámico. De esto ya lo hablamos en el estudio de la bestia. Número 8. Su reino de 10 naciones se consolidará en un reinado o gobierno de dominio mundial, como lo dice Daniel 7 del 1 al 8 y Apocalipsis 13 del 1 al 3. Este dominio mundial, o este gobierno mundial, vemos que será destruido en el regreso de Yahshua, en la segunda venida de Yahshua. Va a ser aplastado este gobierno mundial por el Mesías. Número 9. Será apoyado y promovido por su contraparte religiosa, que realiza milagros que nosotros hemos conocido o denominado como el falso profeta. Y eso es precisamente lo que esperan los musulmanes de este último profeta, el cual este pueblo ya lo está esperando, ya lo está clamando, como lo dice Revelaciones 13 del 11 al 14. Número 10. Tendrá un aparente poder sobrehumano, dice que tendrá la facultad de hacer milagros y de hacer grandes prodigios y grandes señales. Número 11. Será un personaje muy persuasivo, carismático y demasiado elocuente en su hablar. Tal vez, y haciendo una pequeña comparación con algún personaje histórico, sea alguien parecido a Adolfo Hitler, que tenía una chispa especial al momento de dirigirse a los ciudadanos alemanes. Quien no ha escuchado algún mensaje de Hitler a este pueblo, le recomiendo que busque algunos videos en internet para que vean el poder de presencia que tenía este hombre y el poder de convencimiento que tenía este hombre en las masas. Es impresionante, de verdad. Esto indica que será un político, o por lo menos saldrá del ambiente político, ya que la gran mayoría de los personajes prominentes de la política y que tienen una alta injerencia en las decisiones del mundo, pues tienen estas cualidades. Son persuasivos, carismáticos, elocuentes al momento de estar hablando entre las multitudes. Número 12. 3 años y medio después de la confirmación del pacto de paz profetizado entre judíos y musulmanes, este líder musulmán, el antimashiach, se sentará en el lugar Kadosh judío, es decir, en Jerusalén, reclamando ser Dios o reclamando tener un origen divino. Recuerden que el lugar donde estaba ubicado el segundo templo es considerado por los musulmanes el segundo lugar más sagrado del mundo. Y el antimasías, se creerá con el derecho de sentarse ahí porque reclamará de nuevo que ese lugar es suyo y que le pertenece. Como nos lo dice Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11, Mateo 24 del 15 al 21, Segunda de Tesalonicenses 2 versos 3 y 4. Recuerden que actualmente en donde estaba situado el segundo templo se encuentra construida una mezquita, la mezquita de la Roca, que es considerado el segundo lugar de peregrinaje más importante del pueblo árabe, después de la Meca. Pero como ya lo hablamos en otras de las clases, está profetizado aún en el Corán que la Meca será destruida y que el Mahdi islámico, el Mesías islámico, va a buscar la manera de ir y gobernar al mundo islámico desde Jerusalén. Y es por este hecho
En Israel, en Jerusalén, en el monte del templo, está ubicada la mezquita más importante después de la Meca, la mezquita más importante del mundo árabe, del mundo musulmán. Cuando esto suceda, se dará por inicio a la gran tribulación, los siguientes años, 3 años y medio que resten de este tiempo de tribulación, antes de la segunda venida del Mashiach. Número 13. Perseguirá a toda persona y matará a quien no quiera adorarlo como Dios o como su representante o representante de las huestes celestiales, como dice Daniel 7:21 y Apocalipsis 13:7 y 24. Obligará a todos, grandes y chicos, ricos y pobres, a ponerse una marca, que esto es, ya lo hablamos en la clase anterior, es el acto de adoración, es un acto de adoración, tal cual lo estamos viendo con la imagen de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor. La clase anterior o el tema anterior de esta serie hablamos acerca de la estatua que mandó construir Nabucodonosor para que todo el mundo que estuviera en Babilonia lo adorase. Número 14. Dominará prácticamente a todo el mundo. Pretensión única que tiene el mundo musulmán. Si nosotros sabemos un poquito, conocemos un poquito de la mentalidad, la filosofía o la ideología que tienen los árabes, ellos tienen como principal objetivo deshacerse de los infieles. Eso es nosotros, aquellos que no pertenecemos a la religión islámica, aquellos que van y se adhieren a esta forma de creencia, pasan a ser del pueblo musulmán, pasan a ser adoptados por el pueblo musulmán y pasan a ser ya miembros del Islam y dejan de ser gentiles como se le puede llegar a conocer. Dejan de ser infieles para hacerle fiel a Islam y entonces esas personas dejan de ser perseguidas y los únicos que son infieles son aquellos que no practican el Islam. Evidentemente, la mitad de su reinado, del reinado del antimasías, hará que muchos se lamenten de no haberlo apoyado antes. Hará que muchos se lamenten de no haber estado en la religión del Islam. Número 15. Honrará y se apoyará en las fuerzas militares. Tendrá gran poder militar. Como todo buen gobernante político, sabemos que el gobierno lo único que sabe hacer es utilizar al ejército para someter a la población. En México tenemos varios ejemplos, históricamente hablando, de cómo el gobierno utilizó a la milicia para someter al pueblo. Hombres del pueblo que han jurado proteger al pueblo, apuntando con sus armas al propio pueblo para someterlos, a favor de políticos que lo único que buscan es afianzar y expandir su poder y su control. Lo mismo sucederá con el gobierno del antimesías. Utilizará a la milicia para poder tener sometida a la población, así como nos lo dice Daniel 11:31, que va a utilizar el poder militar y la violencia extrema para mantener su gobierno. Una de las cualidades de la bestia es que dice que tenía pies como de oso. Sabemos que los pies del oso representan al imperio persa. Una cualidad del imperio persa era su violencia. Era un imperio bastante violento, el cual no se tentaba el corazón en cuanto a las prácticas de tortura y a las prácticas de conquista que ellos tenían, eran extremadamente violentas. Asimismo va a ser el reinado del antimesías, ya que la bestia tiene cualidades de los otros imperios. Es una bestia híbrida, es una bestia mezclada, como lo pudimos ver en la clase justamente de quién es la bestia. Número 16. Por ser probablemente un eunuco, y esto quiere decir que no sea o que no pertenezca realmente a lo que es la comunidad homosexual, no tendrá amor ni respeto por las mujeres, cosa que adquiere desde siempre por causa de la religión islámica y el menosprecio que tienen de las mujeres. Vemos que este líder religioso, este líder político, con poder dentro de la religión también,
vemos que el Islam es la única religión que no le permite a la mujer ser igual a que al hombre. La Escritura nos declara, Pablo nos declara en la Escritura que aquellos que pertenecen al Mesías, aquellos que pertenecen a Yahshua, al Mesías, ya no hay en ellos diferencia entre judío o gentil. Ya no hay diferencia entre libre y esclavo. Ya no hay diferencia entre hombre y mujer porque todos son iguales. Mientras que Islam pone a la mujer en una posición mucho más baja que la del varón. Número 17. Debido a su corrupción, su idolatría y su fornicación, se ha tornado en un peligroso juez pervertido. Esto será altamente peligroso, ya que tendrá un estilo de vida, un estilo de praxis, la cual va a juzgar todo aquello que el creyente está en contra. Número 18, dice Daniel 11:37, que no hará caso de Yahweh ni a ningún poderoso, es decir, se sentirá más que Dios y no tendrá a ningún político por encima de él. Él gobernará absolutamente a todos porque él tomará una posición, la posición más alta, por así decirlo, en la pirámide de gobierno. Número 19. Va a hacer temblar toda la tierra porque va a devorar toda la tierra y cuanto hay en ella. A la ciudad santa y a los que habitan en ella, dice Jeremías 8. Es decir, lo mismo que hablamos hace un momento acerca del Mahdi islámico, va a venir a la tierra de Jerusalén para tratar de dominarla, para tratar de poseerla, y va a hollar todo lo que es la Tierra Santa. Número 20. Utilizará el nombre como una señal distintiva, como nos dice Apocalipsis 13 y 18. El nombre de la bestia que recibe Juan en las revelaciones, él va a utilizar el nombre de su Dios, se va a comparar a Dios, él se va a hacer llamar Alá. Él va a decir que es Alá. Y esto no es nuevo, lo hemos visto en la Escritura, como ya también en la tercera clase de esta serie, hablamos acerca de Nimrod. En la clase que se llama Nimrod nace un imperio, en esta misma serie, Nimrod también se declara ser Baal. Nimrod se declara ser el dios Sol, Baal mismo en persona. Y esta creencia, cuando muere Nimrod, es perpetuada por Semiramis, su esposa. Es exactamente lo mismo que va a hacer el anti-Mashiach cuando él regrese, cuando él aparezca, perdón. Sabemos que todo se ha estado repitiendo. Nimrod es un arquetipo del anti-Mashiach. Es por eso que el anti-Mashiach va a actuar exactamente igual que como actuó Nimrod en su época. Se hará pasar por Dios mismo. Otro punto importante, número 21. Intentará o pensará en cambiar los tiempos y la ley, dice la Escritura. Pero va a ser los tiempos y la ley de Yahweh. Intentará cambiar las fiestas de Yahweh, intentará cambiar el día de adoración, intentará cambiar, eliminar por completo el Shabbat y la ley. Pero no la ley de Roma, porque Roma no guarda los mandamientos de Yahweh ni sigue sus leyes. Estará en contra de la Torá, estará en contra de todo lo que Yahweh ha determinado en su palabra. Daniel 7:25. Número 22. Será impulsado por su apoyo fornicario e idólatra, que es el falso profeta. Impondrá la adoración de su Dios y eliminará las fiestas de Yahweh y otras fiestas paganas de otras religiones, a la vez prohibiendo toda oposición. Es decir, como dice Pablo, que él se opondrá contra todo lo que se llama Dios, no solamente contra Elohe, no solamente contra Yahweh, sino contra todas aquellas deidades de los humanos, de los hombres, de todas las religiones que existen en el mundo. Se opondrá a Buda, se opondrá a Krishna, se opondrá a todos los dioses de las otras religiones que sabemos escrituralmente
que provienen de dioses falsos. Pero aún contra esos dioses falsos Él también hará guerra y va a eliminar todo tipo de fiestas o de actividades que se hagan a aquellas otras deidades para ser Él el único al cual se pueda adorar. Número 23. Él y sus hordas y su nación serán destruidos por el mismo Mashiach en el valle de Jezreel, y todos se asombrarán, como dice 2 de Tesalonicenses 2:8, Daniel 7:11 y Apocalipsis 19:20 y 20:10. Harán frente a Yahshua el Masías y sus huestes celestiales al momento de su retorno a la tierra, y él y sus hordas humanas serán destruidas en un instante, tan pronto se cumplan los 3 años y medio de la gran tribulación. En cuanto Yahshua regrese en su segunda venida para tomar posesión de su reinado, del reino milenial, el antimesías y sus hordas serán destruidos, serán eliminados, y el antimashiach dejará de estar presente para darle paso al reino milenial justo y santo de Yahshua HaMashiach. Esto es lo que la palabra santa revela en torno al antimesías. Juan fue inspirado a escribir que incluso ahora han surgido muchos antimashiachs, como dice 1 de Juan 2:18, por lo cual debe quedar claro que el término antimashiach no se aplica únicamente al falso profeta. Antimashiach también significa simplemente un ruach con un espíritu o una persona en oposición al verdadero Mesías o al ungido de Yahweh. Juan continuó describiendo los muchos que son antimashiachs diciendo: ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Yahshua es un Mashiach? Es decir, nosotros hoy no tenemos un nombre específico para decir fulanito de tal es el antimasías. No podemos asegurar eso porque no sabemos, porque aún todavía no llega el tiempo de la tribulación. Estamos cerca de, pero no podemos porque podemos caer en confusión muy fácilmente. Hace algunos meses salió un hombre inglés diciendo que él era el verdadero heredero al trono de Inglaterra, y eso le daría acceso también al trono de Israel, convirtiéndose así en un posible Mesías. Y meses después, semanas atrás, teníamos las noticias acerca de otro hombre que también judío, que el mismo pueblo lo reconoció como el nuevo Mesías, como el nuevo Mashiach, el cual obviamente resultó ser un falso Mesías. Hoy el mismo pueblo reniega de él, y muchos rabinos han asegurado que se equivocaron al mencionarlo como el Mesías del pueblo de Israel. Es por eso que no podemos ponerle un nombre específico al antimesías. Cuando este personaje se haga evidente, entonces sabremos quién es el antimesías, pero lo importante es saber de dónde viene, para poder identificar los pasos que está siguiendo, los pasos que está dando, y poderlo identificar tal vez y posiblemente desde antes que se pueda llegar a manifestar de manera pública. Sabemos que siendo un líder que va a salir dentro de lo que es la política, podemos ver que, como todo político en campaña, va a empezar a hacer un tipo de proselitismo. Cuando esto suceda, podemos darnos cuenta que tal vez esa persona sea el antimesías. Alguien de origen turco, que salga de donde está el trono de Satanás, que es en Turquía, que tal vez tenga ascendencia tanto árabe como judía, como lo vimos al principio del estudio, posiblemente algún israelita de la tribu de Dan que pueda asegurar ser parte del pueblo de Israel y que él sea el Mesías. De otra manera, el pueblo judío no lo va a poder recibir como su Mesías, no lo va a recibir como su Mesías esperado, ya que ellos tienen un código o una lista de caracteres que debe de cumplir el Mesías judío.
y es que tiene que venir de descendencia paterna de la casa de David, pero específicamente tiene que ser de la línea de Salomón. Recuerden que David tuvo varios hijos. Cualquiera de esos hijos puede dar la línea de un Mesías, pero no así para el pueblo judío. Ellos determinaron que el Mesías que ellos esperan tiene que venir, ser hijo de David, pero proveniente de la casa de Salomón, por parte del Padre. Para que el pueblo de Israel lo pueda recibir, para que el pueblo judío lo pueda recibir como Mesías, él tiene que comprobar esa parte. Y si vamos al punto de que estamos en la iglesia de la Odisea de los últimos tiempos, en donde todo está mezclado, él también puede ser un tipo mezclado. De ascendencia de la casa de Salomón y tal vez de madre árabe, para que los árabes también puedan confiar en él. Vamos a seguir analizando algunos aspectos que apuntan hacia el personaje del antimesías. El hecho de que se apoye en la fuerza militar nos lleva a pensar que podría ser un gobernante político ayudado por algún por algún gobernante religioso. El Mesías que el Islam espera tiene estas características. Es religioso y político con carisma, tal como lo dice la Escritura. Es decir, él va a recibir ayuda política o ayuda religiosa, pero en él van a descansar las dos funciones, ya que la única persona en la cual recae hoy en nuestros días las funciones tanto de líder político como de líder religioso es el califato. Y el califato se está empezando a promover como una reaparición del sistema de gobierno, y adivinaron, se está empezando a promover en Turquía la aparición de un califato. Si esto el califato llega a darse en los próximos años, en algo cercano, entonces ya tendremos ahí otra pista más referente acerca de el antimasías. Otra muestra o otra forma de identificar al antimesías es la forma o la imagen que nos dio Yahshua en Mateo 24:15, donde advierte a los oyentes de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que entró en el lugar santo. Daniel 12:11, ahí habla de la desolación, de la abominación desoladora. Pero ¿quién o qué era esa abominación en el lugar santo de la cual habló Daniel? Algunos creen que fue un ídolo, una imagen de el dios Zeus, que se hizo introducir dentro del templo por el rey, dentro del templo de Jerusalén, por el rey Antíoco Epífanes IV en el año 175 antes del Mesías. Se corrompió el templo, se cometió vamos a llamarlo así, un sacrilegio, cuando este rey griego, Antíoco Epífanes, colocó la imagen del dios Zeus en el lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Otros teólogos creen que fue el propio Antíoco Epífanes a quien Yahshua se refería como la abominación desoladora. Porque debido a este episodio histórico, Antíoco Epífanes se convirtió en el tipo más claro inicial del antimesías, siendo la revuelta de los macabeos el modelo perfecto de la prototípica gran tribulación. Durante 1150 días, esto es 2300 tardes y mañanas de sacrificios, el santuario estuvo desolado hasta que fue vuelto a consagrar durante una ceremonia que hoy en día se llama como la fiesta de Hanukkah. Aquellos judíos que celebran Hanukkah alrededor del mes de diciembre, que mucha gente mal informada dentro de una ignorancia llama que es la Navidad para los judíos. Pero en realidad Hanukkah es la fiesta de las luces. Y es por esta situación, cuando se volvió a rededicar el templo a Yahweh,
por parte de los macabeos, la revuelta de los macabeos, cuando liberaron el templo y pudieron volver a consagrarlo, se llevó a cabo y se lleva a cabo la observancia de esta fiesta, la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las luces. Respecto a esto mismo, lo que profetiza Yahshua en Mateo 24:15, algunas personas dicen que se cumplió cuando Tito y sus hordas romanas destruyeron lo que fue el templo en Jerusalén. Junto con el templo, perdón, cuando destruyeron la ciudad de Jerusalén junto con el templo en el año 70 después del Mesías. Aunque la mayoría cree que aún se encuentra en el futuro, en parte debido al término de abominación desoladora, como el ángel Gabriel le dijo a Daniel, durante el tiempo de la ira habrá un segundo y más grande cumplimiento de la profecía de su visión en el capítulo 8. Otro rey se levantará y repetirá las cosas que Antíoco realizó, una de las cuales será entrar en el tabernáculo declarándose ser Yahweh o su representante y exigiendo que la gente adore una estatua con su imagen. Volvemos a Isaías. El Señor declara el fin desde el principio. Las cosas que están por suceder ya sucedieron anteriormente. Nimrod, Nabucodonosor y Antíoco Epífanes son arquetipos de lo que va a venir. Investiguemos cómo son estos personajes y vamos a tener una descripción clara de quién es el antimesías. Yahshua dijo que este evento lanzaría la gran tribulación en Mateo 24:15 al 21. Y Pablo, o Shaul, dijo que el antimesías sería el que haría, como lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:4, esta blasfemia de colocar o de profanar el templo. Las blasfemias que Antíoco realizó fueron parcialmente repetidas cuando los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70. Y desde entonces no ha habido otro templo en Israel, en Jerusalén específicamente. Podemos ver que las similitudes entre este evento, que es venidero, que es un evento al futuro, como lo registra Juan, y el que registra la historia son tan obvias que muchos eruditos están persuadidos de que un evento señala al otro, ya que nada en los años que intervienen se ajusta tan completamente a la descripción de los eventos. Es decir, cada cualidad que hemos estado viendo acerca de Antíoco Epífanes, acerca de Nabucodonosor, acerca de Nimrod, no están divididas unas con las otras, sino que forman un mapa para que nosotros podamos saber interpretarlo, saber leerlo y ver las características que va a tener el antimesías cuando él venga. Yendo nuevamente a la escritura santa de Yahweh, encontraremos un poco más de evidencias, porque el peso de la evidencia que vemos en la escritura apunta que el antimesías es de origen musulmán, es de origen árabe. La guerra realmente en Medio Oriente entre Israel y Palestina se remonta a muchos años atrás y solamente tiene que ver en relación a dos personas, Isaac e Ismael, el padre del pueblo árabe, con la descendencia de Abraham, perdón, de donde vendría Jacob y de donde nacerían las 12 tribus de Israel. También representa a Israel y a Esaú, estos dos hermanos, hijos de Isaac. Y vemos en la cronología bíblica que Esaú dejó su parentela para irse a vivir con su tío Ismael, es decir, se unió al pueblo árabe. Entonces eso nos da a nosotros a entender la batalla de Israel con Palestina se remonta a una pelea familiar de dos hermanos. Por lo tanto, el antimesías no puede ser de otro pueblo, él no puede ser ruso, no puede ser europeo, no puede ser estadounidense, no puede ser americano.
No puede ser de ningún otro continente que no sea, ni de ninguna otra casa ni descendencia, que no sea de la descendencia de Esaú, ya que uno de los descendientes, el descendiente de la promesa en Jacob, es de la casa de Judá, es un judío y es Yahshua, el Mesías. El antimesías va a venir de su contraparte y su contraparte son los árabes. Vamos a ver algunas cuestiones de la escritura. El reino del antimesías sale definitivamente de una de las divisiones del imperio de Alejandro Magno, de los cuales uno es el más importante. Grecia y Macedonia se ubican en Europa. También puede sugerir a la moderna Turquía, que antes estaba en lo que era Asia Menor, y también parte del imperio griego. Esto lo podemos ver en Isaías 10:5. También el antimesías es llamado el asirio en las escrituras. El asirio, es decir, un descendiente de Ashur, Selucida. Es esa división del imperio greco-macedonio de donde se levanta el antimesías. Isaías 14:25. El antimesías es llamado en las escrituras también como el rey del norte, particularmente las áreas de donde emigraron los asirios. Hasta ahora todos los lugares e identidades relacionados con el antimesías son Grecia, Turquía y algunas partes de Europa, y específicamente las áreas geográficas donde viven los modernos danitas, que se ubican al norte de Israel. El rey del norte, que es tipo del mismo rey profético del norte, era el rey de Asiria, como dice Daniel 11. El rey del norte, Asiria, combatió contra el rey del sur, que es Egipto, exactamente como el rey profético del norte lo hará cuando el antimesías batalle contra el país de Egipto, como lo dice Daniel 11. El reino del antimesías se expande, según las escrituras, en tres direcciones: hacia el sur, hacia el este y particularmente hacia la tierra agradable. La tierra agradable, sin duda, es la tierra de Israel. Para efectuar una campaña militar hacia el sur, que es Egipto, el antimesías deberá establecer sus operaciones generales en la tierra de Israel. No hay escritura que diga que el antimesías es un personaje europeo romano en esos términos. Sin embargo, hay un versículo bíblico que dice que él está asociado con Edom y Amelec. Edom está asociado con un asirio, y los modernos asirios están ubicados aparte de su tierra. Muchos emigraron a Europa hace más de 2000 años. Cuando decimos que el antimesías no será europeo, me refiero a raza europea. Tiene que salir de la simiente de Ismael o de la simiente de Esaú. Pueden vivir en cualquier otra parte del mundo, pero su descendencia no sale de esas dos casas. A eso nos referimos con que no puede ser de otro tipo de pueblo. Puede vivir en aquellos pueblos, pero su ascendencia tiene que ser netamente musulmana. Tiene que ser de la casa de Ismael o de la casa de Esaú. Ahora, como hemos visto en la estatua, los pies son de hierro con barro, es decir, es un reino mezclado. Son 10 reyes que están mezclados. Es por eso que no podemos determinar una situación en la cual, o no podemos negar más bien, que el antimesías no sea asirio, que no sea danita, que no sea turco. No, al contrario, el antimesías puede traer esta mezcla. Viene del pueblo asirio, puede ser un danita, pero por nacimiento y por descendencia va a ser de Turquía. Esto es un descendiente del pueblo árabe, del pueblo musulmán. Por eso el antimesías no puede salir de ninguna otra nación que no tenga lazos, que no tenga nexos con la descendencia de Ismael y con la descendencia de Esaú. Con todo lo que hemos visto hasta este momento, ya podemos determinar entonces de dónde vendrá el antimesías. ¿Quién es el antimesías? Es un líder político religioso, el cual va a salir de la simiente de Ismael o la simiente de Esaú, es decir, va a provenir del pueblo musulmán, va a provenir de los pueblos árabes, que puede estar en cualquier parte de donde tenga la ocupación estos pueblos, pero específicamente va a salir de donde está el trono de Satanás, y esto es de Turquía.
Es hora de que todos los que creen en Yahweh, es hora de que todos aquellos los que creen en Yahshua como su amo, vuelvan atrás y comprueben si sus creencias o prácticas religiosas están en realidad salidas de la Escritura, salidas de la Torá o están salidas de Babilonia. Porque la Torá ordena que salgamos de Babilonia y nos revela que si las mentiras de Babilonia, más bien que nos revela que las mentiras de Babilonia conducen a la muerte. También revela que por todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido a través de la potencia de sus deleites. Dice la Escritura en Revelaciones 18, 3 y 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Con este conocimiento, hermanos, ahora podemos determinar que nosotros tenemos que salir del engaño, de las mentiras y de las cortinas de humo que Satanás ha colocado en el mundo para que no veamos en la dirección correcta, para que no veamos de dónde va a venir realmente el antimesías y estemos esperando a otro antimesías, y cuando el verdadero salga nosotros no lo vamos a poder reconocer porque estamos esperando a otro de otro lado, de una fuente, de un lugar, de una procedencia la cual no está en la Escritura. Porque ya muy pronto la última personificación del antimesías va a aparecer en la esencia mundial, en la escena mundial. Todo ya está preparado para recibir al Mashiach islámico que ya se está esperando por el pueblo islamita. Va a aparecer al principio como un amable y gentil pacificador que poco a poco impondrá su autoridad cada vez más. Su autoridad se verá reforzada por los falsos milagros que Hasatán llevará a cabo a través del falso profeta. Entonces las masas serán engañadas, las masas van a adorar y gritarán de emoción cuando le vean. Y la doctrina del antimasíac se extenderá a casi todos los que profesan cualquier religión del mundo, excepto el pequeño rebaño. No temáis, manada pequeña, porque al Padre os ha parecido, os ha complacido, se ha deleitado con darles el reino. ¿Quieres formar parte de esa manada pequeña? ¿Quieres formar parte de ese remanente? ¿Quieres formar parte de ese pequeño pueblo que va a ser guardado hasta el final? Ven a los pies de Yahshua. Entrégale tu vida, entrégale todo lo que tú eres a Yahshua, para que Él te pueda presentar limpio delante del Padre y pueda abrir tus ojos. Así como estuvo curando a los ciegos en el tiempo que Yahshua estuvo viviendo entre nosotros. Asimismo, en los últimos tiempos, para que la ceguera espiritual que ahora predomina se caiga, se vaya y nosotros podamos darnos cuenta de las verdades en los últimos tiempos y no perecer en manos del enemigo. No caer de la gracia y no caer de la bondad y la misericordia de nuestro Abacados.